Euronews. Las noticias. Saludos desde Madrid y bienvenidos a Euronews Hoy. Este miércoles abrimos con Siria. Mohamed al-Bashir asume el gobierno interino del país con el respaldo de los rebeldes tras la huida de al-Assad. El gobierno de Estados Unidos de Biden dice que reconocerá y apoyará a un nuevo gobierno sirio que renuncie al terrorismo, entre otras cosas. Desde la Unión Europea piden que no haya venganza y represalias entre las distintas facciones. Aquí en España la pesca de arrastre ve con alivio que no se haya materializado la opción de trabajar solo 27 días al año. Al final podrán faenar hasta 130 días en 2025. Para mantener esos días se exige que se adapten a cambios en la forma de pescar, como el uso de redes de mallas más grandes. Desde el Gobierno se prometen ayudas públicas para el coste de los cambios. Vamos con otros titulares del día. Aumenta la represión y la violencia en las protestas de Georgia. Ya hay más de 100 heridos y más de 300 detenidos. La ministra de Exteriores georgiana niega represión policial en las protestas proeuropeas y un acercamiento de su gobierno a Rusia. 4 partidos proeuropeos rumanos acuerdan una coalición de gobierno y negocian un candidato de consenso para las nuevas elecciones presidenciales. Mientras el presidente francés busca un nuevo primer ministro, el gobierno intenta evitar un colapso económico. El Premio Nobel de la Paz pide la abolición de las armas nucleares ante la amenaza rusa. El nuevo líder interino de Siria, Mohamed al-Bashir, ha anunciado que asume el liderazgo del país de forma interina hasta marzo. Lo hace con el apoyo de los rebeldes que derrocaron al presidente Bashar al-Assad hace solo unos días. El gobierno saliente se reunió con al-Bashir por primera vez este martes desde que Assad huyó de Damasco el pasado fin de semana a Rusia. Al-Bashir dijo a los periodistas después de la reunión que los ministros discutieron la transferencia de carteras al gobierno interino durante el periodo de transición hasta el mes de marzo. En otras partes de Siria la gente sigue celebrando por tercer día consecutivo la caída del régimen de al-Assad. Las tiendas y los bancos han reabierto a pesar de los bombardeos israelíes en todo el país. La administración Biden ha asegurado que reconocerá y apoyará un nuevo gobierno sirio si renuncia al terrorismo, destruye los arsenales de armas químicas y protege los derechos de las minorías y las mujeres. Israel niega que sus tropas estén avanzando hacia la ciudad de Damasco, rebasando la zona desmilitarizada que separa los altos del Golán, ocupados por Israel, y el territorio sirio. La capital, así como la ciudad costera de Latakia, han sido blanco de ataques aéreos israelíes desde la caída del régimen de al-Assad. El gobierno de Netanyahu afirma que el aluvión de ataques aéreos es un intento de destruir infraestructuras militares clave. El martes, Israel Katz, ministro de Defensa israelí, confirmó que los militares destruyeron la flota militar siria. Desde aquí advierto a los líderes rebeldes de Siria: quien siga el camino de Bashar al-Assad acabará como al-Assad. No permitiremos que una entidad terrorista islámica extrema actúe contra Israel a través de sus fronteras y poniendo en peligro a sus ciudadanos. Haremos lo que sea necesario para eliminar la amenaza. Israel tiene la intención de establecer una zona desmilitarizada en el sur de Siria para evitar sufrir ataques. Mientras tanto, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, respondió a las crecientes críticas sobre la toma por parte de Israel de la llamada zona desmilitarizada de seguridad y dijo que los altos del Golán seguirán siendo parte de Israel para la eternidad. La caída del régimen de al-Assad ha traído esperanzas a los sirios en la Unión Europea de que finalmente podrán regresar a su patria. Así lo celebraban muchos en París o Viena, pero ¿qué hay de aquellos que desean permanecer en el continente que los acogió durante años? Alemania, Italia, Francia o Suecia han anunciado que revisarán sus procedimientos de asilo, congelándolos para los recién llegados. Austria ha ido más allá, anunciando deportaciones de casi 40.000 sirios en el país tras cambiarles su estatus. Para esta eurodiputada es demasiado pronto para tomar una decisión.
Creo que es demasiado pronto para deportar personas a Siria, porque no sabemos qué va a pasar a continuación. ¿El país vivirá en paz? ¿O los diferentes grupos empezarán a luchar entre ellos y empeorarán aún más las cosas? Por ello, creo que es demasiado pronto para pensar en deportar a la gente, y no deberíamos hacerlo en este momento. Mientras algunos Estados miembros ya están hablando de expulsar a los refugiados de sus territorios, otros están preocupados por la posibilidad de que lleguen más a Europa. Queda por ver si los grupos islamistas que han tomado el poder respetan a las minorías que componen el país y si no estallan tensiones entre las diferentes facciones. Chipre podría verse especialmente afectada en caso de que hubiese una nueva ola de refugiados. De momento no tenemos un gobierno estable en Siria. Las cosas se aclararán cuando tengamos un gobierno consolidado. Al no tenerlo, hay un gran riesgo de que recibamos mucha inmigración desde Siria, no solo a Chipre, sino a otros países de la Unión Europea. Según este eurodiputado chipriota, los Estados miembros están esperando orientaciones por parte de la Comisión Europea. Hasta el momento, la institución sigue afirmando que la situación en este terreno evoluciona y que es necesario seguirla de cerca, recordando a los Estados miembros que las solicitudes de asilo deben evaluarse caso por caso. Kaja Kallas, jefa de la política exterior de la Unión Europea, ha instado a que la transición de poder en Siria tras la caída del régimen de Bashar al-Assad no se convierta en represalias entre facciones enfrentadas. La transición planteará enormes desafíos en Siria y en la región. En primer lugar, existe una preocupación legítima por los riesgos de violencia sectaria, resurgimiento extremista y un vacío de gobernanza, todo lo cual debe evitarse. Debemos evitar que se repitan los terribles escenarios de Irak, Libia y Afganistán. Kallas pidió la protección de todos los sirios, incluidos los grupos minoritarios, y la libertad religiosa. La alta diplomática indicó que las primeras señales procedentes de las fuerzas rebeldes eran buenas, pero que es demasiado pronto para emitir un veredicto. Así afirmó que las próximas semanas serán cruciales para ver si la situación política continúa en la dirección correcta. Los pescadores en España concluyen su huelga de 2 días que había sido convocada en oposición a los recortes propuestos por la Unión Europea destinados a limitar drásticamente el número de días de pesca permitidos en el Mediterráneo. Bruselas mantiene su plan de reducir en un 79% los días de faena para los arrastreros mediterráneos con el objetivo de mejorar las poblaciones de peces y proteger la biodiversidad. Los pescadores han expresado su rechazo al plan, insistiendo en que los recortes impactan negativamente en la economía española y afectan a la industria pesquera. Argumentan además que el plan de la Unión se basa en datos obsoletos, ya que la biodiversidad del Mediterráneo se ha recuperado en los últimos años. Representantes del sector señalan que la propuesta amenaza con la desaparición de la pesca de arrastre, algo que genera 17.000 puestos de trabajo en España. Los partidos proeuropeos de Rumanía dicen haber llegado a un acuerdo para asegurar una mayoría en el Parlamento y la formación de un nuevo gobierno de coalición, una medida que potencialmente acordonaría a la extrema derecha. Según un comunicado conjunto emitido este miércoles, los 4 partidos proeuropeos han asegurado estar considerando apoyar a un candidato de consenso en la repetición de las elecciones presidenciales. El acuerdo se produce después de que el máximo tribunal anulara la semana pasada las elecciones, entre acusaciones de intromisión rusa. El Tribunal Constitucional rumano dijo que todo el proceso electoral debería repetirse. En noviembre, cuando se celebró la primera ronda de las elecciones presidenciales, el ultraderechista Calin Georgescu emergió por sorpresa en los resultados. Su rival iba a ser Elena Lansconi, una reformista de centro-derecha que ha criticado el fallo del tribunal. El líder de la ultraderechista Alianza para la Unidad de los Rumanos también lo ha descrito como un ataque contra la democracia, mientras que los socialdemócratas lo apoyan. El nuevo gobierno tendrá que elaborar un nuevo calendario para las elecciones presidenciales. El presidente saliente de Rumanía, Klaus Iohannis, ha dicho que permanecerá en el cargo hasta que un nuevo presidente preste juramento. Días después de la anulación del resultado de las elecciones presidenciales en Rumanía ante las supuestas injerencias extranjeras, la Comisión Europea evita pronunciarse sobre la decisión.
aunque sigue investigando a la red social TikTok y su papel en el proceso electoral del que resultó vencedor en primera vuelta el candidato independiente Călin Georgescu. Ahora estamos consolidando y evaluando todas estas pruebas que hemos recibido. Y en base a eso vamos a decidir sobre los próximos pasos con respecto a TikTok. La sensación entre varios eurodiputados es que la red china ha hecho la vista gorda ante la posible utilización de su algoritmo por parte de un actor estatal que se sospecha que es Rusia. Han permitido la publicidad electoral que no estaba marcada correctamente. Han permitido publicidad electoral el día de las elecciones, que es ilegal. Han permitido la campaña de un candidato financiada con millones de euros, aunque ese candidato haya indicado un presupuesto de 0 euros para toda su campaña. Pero la decisión del Tribunal Constitucional de anular las elecciones no ha sido la correcta, apunta este eurodiputado. Estamos hablando de una dictadura, el comienzo de una nueva dictadura. Estamos hablando de haber asesinado de alguna forma a la democracia y de la restauración de una forma de totalitarismo. Aunque otros aplauden al Tribunal Constitucional de Rumanía, ya que creen que ahora los ciudadanos podrán contar con un proceso justo. No creo que unas elecciones manipuladas signifique que se respeten los derechos de los ciudadanos. Bruselas no ha anunciado cuándo tomará una decisión ante la posible vulneración de la ley de servicios digitales por parte de TikTok. Continúan las protestas antigubernamentales en Georgia tras la suspensión de las negociaciones de adhesión con la Unión Europea, a pesar de las detenciones y los ataques físicos contra activistas y figuras de la oposición. De momento, más de 300 manifestantes han sido detenidos. Es el 13º día consecutivo de grandes protestas proeuropeas en Georgia. Manifestantes en la capital de Georgia, Tiflis, y otras ciudades del país protestan contra la decisión del gobierno de retrasar las negociaciones con la Unión Europea hasta 2028. Estas protestas están impulsadas por los ciudadanos en lugar de estar lideradas por los partidos de la oposición. El lunes se publicaron las 3 principales demandas de los manifestantes, y entre ellas está la celebración de nuevas elecciones parlamentarias. También figura la liberación de las personas detenidas durante las protestas y la imposición de sanciones a los responsables. Cientos de personas han sido detenidas en los últimos 12 días en Georgia durante y después de las manifestaciones, según la información del defensor público georgiano. Muchas de ellas fueron torturadas. Las protestas en Georgia llegan ya a su 13º día. Se han producido más de 300 detenciones mientras crece la violencia y la represión, agresiones físicas contra activistas y líderes de la oposición. Los manifestantes se concentraron el martes frente al edificio del Parlamento georgiano, coreando cánticos antigubernamentales y bloqueando las calles. El partido prorruso en el gobierno, Sueño Georgiano, reeditó mandato tras las disputadas elecciones del 26 de octubre, una votación considerada en general un referéndum sobre el futuro de Georgia en la Unión Europea. La oposición y la presidenta, la prooccidental Salomé Zourabichvili, son contrarios al primer ministro, al que han acusado de amañar los comicios con la ayuda de la vecina Rusia. El gobierno georgiano ha justificado la represión policial contra los manifestantes proeuropeos por la actuación de grupos violentos entre los manifestantes. Esos grupos han atacado deliberadamente a las fuerzas policiales, ha dicho la nueva ministra de Asuntos Exteriores de Georgia, Maka Bochorishvili. En una entrevista exclusiva con Euronews, la ministra ha cuestionado el carácter pacífico de esas protestas. Todo el mundo tiene derecho a protestar, pero derecho a protestar pacíficamente. Y por desgracia, tengo que decir que no podemos calificar a esta protesta como pacífica, porque los grupos violentos que estaban actuando con bengalas tenían como objetivo las fuerzas policiales.
Tenemos alrededor de 200 policías. Algunos de ellos sufrieron heridas muy graves. Es muy difícil decir que se trata de protestas pacíficas. Pero por otro lado, si viésemos que la policía está excediendo sus límites de reacción, debería haber una reacción de los organismos pertinentes y hay una declaración muy clara del primer ministro de que este tipo de acciones deben ser investigadas. Las protestas están dirigidas contra la decisión de Tiflis de suspender las negociaciones de adhesión a la Unión Europea hasta 2028. Ese proceso ya estaba paralizado de facto después de que el gobierno prorruso haya aprobado una ley contra la influencia extranjera que les acerca a políticas del Kremlin. Pero la ministra de Asuntos Exteriores ha rechazado que su gobierno se esté inclinando cada vez más hacia Moscú. Sueño georgiano lleva ya 12 años en el poder y en este periodo nadie puede encontrar nada que este gobierno haya hecho en favor de Rusia. Pero hoy resulta muy popular dividir el mundo en blanco y negro. Y si alguien quiere dar una imagen fácil y negativa sobre alguien, es más fácil afirmar que ese alguien es prorruso o pro-Putin. Y por desgracia ese es el caso. Puede ver la entrevista completa a partir del viernes en nuestro programa The Europe Conversation. El gobierno francés ha celebrado una última reunión de ministros antes de su dimisión, aunque el presidente Emmanuel Macron prometió nombrar al siguiente primer ministro el jueves. Cuando se le preguntó sobre este plazo, su portavoz dio una respuesta diferente. El presidente no ha dado ninguna indicación sobre el calendario de su próxima elección. Lo que puedo decirles es que el papel del presidente de la República es el de garante de las instituciones y en este contexto busca evidentemente una solución de estabilidad. El Consejo de Ministros también ha estudiado un proyecto de ley especial destinado a fijar las opciones presupuestarias de 2024 para el año que viene. Este es un proyecto de ley que nos permite evitar un cierre. En primer lugar, autoriza temporalmente al Gobierno a seguir recaudando impuestos y derechos existentes hasta la votación de la Ley de Finanzas del año. El proyecto de ley especial se examinará en la Asamblea Nacional y a continuación en el Senado. El Premio Nobel de la Paz pide la abolición de las armas nucleares ante la amenaza rusa. Un japonés de 92 años que sobrevivió al bombardeo atómico de Nagasaki pidió la abolición de todas las armas nucleares al aceptar el Premio Nobel de la Paz de este año en nombre de su movimiento Nihon Hidankyo. Esperamos que entre los ciudadanos de los países con armas nucleares y sus aliados se arraigue la firme convicción de que las armas nucleares no pueden coexistir con la humanidad y que no se debe permitir que coexistan. Esperamos que esta convicción empodere a las personas para cambiar las políticas nucleares de sus propios gobiernos. El movimiento expresó su temor de que el tabú en torno al uso de armas nucleares se esté debilitando y expresó su tristeza y enojo por las amenazas israelíes y rusas sobre la posibilidad de usar armas nucleares. Actualmente hay 9 países que poseen armas nucleares, entre ellos Estados Unidos, Rusia y China. ¿Cuál es el aeropuerto más transitado de la UE? El último informe de Eurostat sobre transporte aéreo ha coronado a París-Charles de Gaulle como el aeropuerto más transitado de la UE con 67 millones de pasajeros en 2023. El de Ámsterdam ocupa el segundo lugar, seguido de Barajas, en Madrid. El londinense Heathrow es el más concurrido de Europa con 79 millones de pasajeros. Con 973 millones de pasajeros volando dentro o desde la UE en 2023, el sector de la aviación parece haberse recuperado de la pandemia. El número de pasajeros creció en todos los Estados miembros.
especialmente en Malta, Eslovenia y la República Checa, con un aumento del 19% en la UE a partir de 2022. Otros países europeos registraron aumentos aún mayores, un 47% más en Macedonia del Norte y un 38% más en Serbia. Casi la mitad de los viajes se realizaron a países de fuera de la UE, el 36% dentro del bloque comunitario y solamente el 15% a nivel nacional. La región a la que viajaron la mayoría de los pasajeros de la UE, salvo Europa, fue Norteamérica, seguida de Asia Occidental y el norte de África. No despidieron a un piloto por no lanzar chemtrails. Un vídeo difundido en las redes sociales muestra supuestamente a un piloto alemán demandando a su empresa por un despido improcedente tras negarse a lanzar estelas químicas durante un vuelo. La teoría de la conspiración de las estelas químicas es una afirmación incorrecta de que las estelas de condensación que los aviones dejan en el cielo son en realidad estelas químicas que contienen químicos nocivos que la élite utiliza para controlar al público en general. El vídeo viral parece un reportaje factual en el que un periodista informa sobre el piloto que afirma que Lufthansa le despidió por negarse a arrojar sustancias nocivas sobre los europeos. Debido a sus acciones, Lufthansa supuestamente se metió en problemas con gobiernos mundiales secretos y tuvo que pagar millones de euros en multas por incumplir sus obligaciones contractuales con las estelas químicas. El vídeo se comparte a menudo con leyendas que afirman que es la prueba de que la élite quiere fumigar y manipular al público. Este mensaje en particular ha sido visto más de 500 000 de veces. Sin embargo, nada de lo que afirma es cierto. Una búsqueda inversa de uno de los fotogramas del vídeo nos lleva a su origen, un sitio web alemán llamado The Apostillon. Se puede ver que una marca de agua del vídeo también coincide con su logotipo. En las preguntas frecuentes del sitio web, la primera pregunta es si el contenido producido por The Apostillon es veraz. La respuesta afirma explícitamente que todo lo que se encuentra en el sitio web es una sátira y una mentira descarada. Los personajes que aparecen son ficticios y cualquier parecido con personas vivas es pura coincidencia. Para más información, visite euronews.es. Hasta aquí la información de este miércoles. Gracias por seguirnos y por todos los me gustas que nos dejan y por compartir el Euronews Hoy. Todos sus comentarios y suscripciones también ayudan a que la información llegue a todo el mundo. Más información en nuestra página web, como siempre. Les dejamos con el No Comment del día, en el que verán la fiesta de las luces de Lyon, en Francia. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.